Joanny y conmigo. Son 3 temas, son 3 estaciones que es como un mini COE. Entonces, uno es de un paciente médico, otro es de un paciente de trauma y el otro es un paciente del paro. Entonces, ahí, si ganan el parcial, si ganan creo, con 4, se les da el certificado. Sale el certificado. Si no, no se les da. ¿Cómo? No, es muy fácil. Pues todo que acá, sí, es factible, es factible. No, todavía no sé. No, porque eso es con una lista de chequeo. Entonces usted llega a la estación y yo le digo un número del 1 al 30. Usted llega un número. 30. Entonces 30 es paciente con una TV sin pulso. Yo le pongo un caso a un paciente con una TV sin pulso. Pues si está en la estación, le tocó un caso, un síndrome coronario después con un infarto con elevación del aceite cardiovascular que necesita con bolísimo. Yo le pongo eso. A veces que toma la decisión de pronunciar. Y uno es con una rúbrica, uno dice si hizo el interrogatorio, si hizo el examen físico, si le pidió lo que hay que pedir. Es así. ¿Cómo? No, la rúbrica no la pasan. Yo pensaría que la deberían pasar, pero le tiene que decir a Aristide, pero pregúntale a Aristide si la pasan. ¿En los otros sí? Claro, a mí me parece que es importante que ustedes conozcan, que sepan que les van a evaluar. Igual no les estamos diciendo, les ponemos un caso clínico y ustedes tienen que saber citar, saberlo resolver, tener la competencia. ¿Cómo? Ahí dicen laboratorios de simulación, son con los simuladores porque son 3 estaciones. Bueno, vamos a hablar de TEC. El TEC es una causa importante de discapacidad en las personas adultas. Inclusive es la segunda causa de muerte de TEC aislado en los pacientes entre 15 y 44 años. En medicina legal en el 2012 el politraumatismo fue la principal causa de muerte, incluyendo el TEC. Pero lo seguía el TEC aislado. No sé si ustedes han visto un paciente con TEC severo. ¿Cierto? Generalmente los pacientes con TEC severo, bueno, digamos que pueden quedar con una discapacidad neurológica importante. Esa es la principal causa de discapacidad en el mundo, en los pacientes jóvenes. Entonces, nosotros como médicos, digamos que podemos prevenir la lesión secundaria en el TEC, porque probablemente la lesión primaria no la vamos a prevenir, porque eso ya es con campañas a nivel de salud pública, de utilizar el caso, respecto a las normas de tránsito. Pero ya cuando el paciente se accidentó, ya digamos que ese golpe directo, el daño que produjo, ya nosotros no podemos hacer nada, ya está hecho. Pero lo que sí podemos evitar es que se aumente ese daño en los pacientes con TEC severo. ¿Y qué tenemos que tener? ¿Qué tenemos que tener presente? Tenemos que tener presente es evitar la hipotensión. Entonces los pacientes con TEC no se tienen una hipotensión y lo otro es asegurar que tengan una buena volemia y una buena oxigenación. Así vamos a prevenir la lesión secundaria. Ustedes ya tienen las guías, ¿cierto? La 10ª edición, ahí aparece el capítulo de trauma craneoencefálico. También hay unas guías colombianas, no sé si se las enviaron o no, pero tenemos nuestras guías colombianas de diagnóstico y tratamiento de pacientes adultos con trauma craneoencefálico severo. Y ahí van a salir algunas preguntas, se les van a salir en el parcial. Yo sé que a Ari si le gusta preguntar mucho la escala de Glasgow. La escala de Glasgow, ¿cómo la deberíamos saber? A todos les da el mismo puntaje del mismo paciente. Me decía a mí me dio 8, al otro le dio 6, al otro le dio 12, no. Todos nos deberían dar el mismo paciente, nos deberían dar el mismo puntaje. Entonces les va a preguntar la escala de Glasgow y probablemente les va a preguntar el manejo tercero. A él le gusta mucho preguntar cómo se prepara la solución salina al 7.5. Bueno, muy bien. Entonces, este es el objetivo del tratamiento, ¿cierto? Prevenir la lesión secundaria. ¿Y cómo prevengo la lesión secundaria?
Entonces, garantizar una buena volemia, líquidos. ¿Cuál es el líquido que se le debe colocar a un paciente con un TEC severo? ¿Cómo? Hipertónica. Entonces, ese es para disminuir como medidas antiedema, pero uno le puede colocar lactato de rinde a un paciente con TEC, ¿por qué no? Ajá. Porque hay pulmonar. ¿Por qué qué? Realmente el lactato de Ringer no se debería utilizar, hay muchas teorías, ¿cierto? Entonces la solución que queremos utilizar es cloruro de sodio al punto 9. Pero igual me gustaría que ustedes leyeran qué dice la ATLS. Se puede utilizar el lactato de Ringer para reanimar a un paciente con trauma craneoencefálico. Les voy a dejar así como para motivarlos a estudiar, ¿cierto? Yo creo que ya deben decir, no, ya ganamos el examen. 3 con 9. Y este es el otro cuadro. Entonces, bueno. Una buena oxigenación, por eso es que cuando estamos en la B, a todos los pacientes les colocamos oxígeno por máscara de no reinhalación para garantizar una buena oxigenación. Y también nos llegaba a la D. En la D se evaluó de la parte neurológica, ¿cierto? Entonces, una buena oxigenación y una buena reanimación. Estos pacientes no los vamos a reanimar hipotensivamente. ¿Cuál es la meta en la presión arterial que dicen las guías europeas de shock hemorrágico? ¿Cuál es la presión arterial deseada en un paciente con bibliografía? Esto para preguntar, está buena. ¿Cuál es la meta de presión arterial? ¿Cuál es la presión arterial que yo deseo en un paciente con un TEC severo? La anatomía, ustedes ya se saben todo esto, ¿cierto? Se saben cómo, cuando uno como que coge de hueso para adentro, cuáles son los espacios, las capas y todo. Entonces, simplemente para cortar el hueso, sigue la dura madre. Después, sigue la aracnoides. Y después, exacto. Entonces, cuando yo tengo un hematoma subepidural, ¿dónde es el sangrado? ¿Cuál de esos espacios es? Cuando es un sangrado, cuando es un hematoma subdural, ¿dónde es el sangrado? Entonces, por eso es que la imagen se ve distinta. Epidural es por acá, ¿cierto? Epidural entre el hueso y la dura, ¿cierto? Subdural es ya después por debajo de la dura. Pero muy bien. Recuerden cómo es el drenaje también del líquido cefalorraquídeo. Esto es importante porque esto nos va a explicar mucho por qué cuando un paciente sangra en el cerebro, rápidamente se sube la presión intracerebral. Entonces esas son como la fisiopatología. Este es el hematoma epidural. Todos sabemos que lo más frecuente es que sea por un golpe directo en la cabeza, se me fractura el hueso temporal y si se me lesiona la arteria meningia media, creo que es la arteria meningia, sí. Empieza a sangrar de a poquito y se me empieza a crear un hematoma epidural. Hay un periodo lúcido del hematoma epidural, no sé si ustedes se acuerdan del periodo lúcido del hematoma epidural. El periodo lúcido del hematoma epidural, que es que el paciente llega, se accidenta, pierde el conocimiento, se levanta, uy, ¿qué me pasó? No me pasó nada, ¿qué tan de buena? Se golpea, pierde el conocimiento, recupera el conocimiento, queda un periodo lúcido que el paciente está lúcido, está consciente y el paciente al cabo de las horas, 4 o 6 horas, empieza a deteriorar, le baja el Glasgow y si no intervengo a él, se hernia y hace lo que se debe y se muere. Entonces, el periodo lúcido es ese periodo en que el paciente pierde el conocimiento, lo recupera y vuelve otra vez y se deteriora. Y es porque hace un sangrado que si no lo identifico tempranamente, el paciente me hace una herniación y yo no lo encuentro en el examen físico, lo encuentro con una herniación uncal. ¿Y cómo es la herniación uncal? Simplemente es pupila midriática del lado de la lesión, con hemiparesia del lado contralateral por la decusación atrás. Y cuando me empieza a comprimir el tallo, me compromete el sistema reticular y el paciente empieza a deteriorarse el sistema, pues, la alerta, entonces empieza a tornar inconsciente y ese es el episodio del hematoma epidural.
Una urgencia. ¿En cuánto tiempo se opera un hematoma epidural? ¿Cuánto tiempo qué? ¿En cuánto tiempo se opera un hematoma epidural? ¿Se opera un hematoma epidural? ¿Cuál es más urgente, el hematoma epidural o el hematoma subdural? El subdural. ¿En cuánto tiempo se opera un hematoma subdural? ¿En cuánto tiempo se debería hacer una craneotomía descompresiva? 6 horas. El más urgente es el hematoma epidural. Esa es la urgencia quirúrgica en neurocirugía. Yo un hematoma epidural y ahí llamo al neurocirujano a la hora que sea, a las 3 de la mañana, qué pena, es que tengo un paciente acá con un hematoma epidural. Ah, no, yo voy mañana a operarlo. Ah, bueno, qué arriesgado. Entonces, esta es la fisiopatología. Tenemos 3. Vamos a hablar de estas cosas. Una es la presión intracraneana, cómo se comporta de la doctrina Monroe-Kelly y de la presión de perfusión cerebral. ¿Cuál es la fórmula de la presión de perfusión cerebral? Esa es la fórmula. Esta es la primera. ¿A qué se refiere esta presión intracraneana? Esto es, cómo se comporta la presión intracraneana de acuerdo a la curva volumen-presión. El cerebro tiene la capacidad de que mientras va sangrando, ¿cierto? Empieza a aumentar el volumen del sangrado intracerebral. El cerebro tiene la capacidad de mantener una presión constante, ¿cierto? Él se va autorregulando, pero llega un punto en que con un crecimiento pequeño del hematoma, el paciente se me aumenta esa presión así drásticamente hasta que se hernia, con pequeños volúmenes. Entonces, a esto se refiere esta curva de presión. Por eso este paciente rápidamente me puede pasar de un rasgo de 15 a un rasgo de 3. Bueno, repite 4. Es por este punto. Y lo explico también un poquito las curvas, la doctrina de Monroe-Kelly, que habla algo parecido, esto es lo que dice la doctrina de Monroe-Kelly. Le dice que el volumen total de los contenidos intracerebrales debe permanecer constante. Y esta es la propiedad como el cerebro. El cráneo no es capaz de, como el cráneo está cerrado, pues digamos que no es como cuando uno se hace un hematoma epidural, que el hematoma crece y crece y crece y bueno, el epicraniano, perdón, no le pasa a uno nada, pero el cerebro como está sellado prácticamente, está como rodeado de hueso, cuando un hematoma empieza a crecer, se me empiezan a desplazar los volúmenes. Y cuando se excede ese volumen intracraneal normal, aumenta la PIC, que es algo parecido a lo que ya estábamos mencionando. Entonces esto es lo que ellos se refieren. Este es como el estado normal de un cerebro, ¿cierto? Tiene licocefalorraquídeo, está el cerebro y tiene como los volúmenes venosos y arteriales. Cuando me empieza cuando hay un efecto de masa en el cerebro, lo que me empieza a suceder es que me empieza como a desplazar los volúmenes, sobre todo el licocefalorraquídeo y el volumen venoso. Eso es como para tratar de mantener la presión intracerebral en un estado normal. Pero cuando llega un punto en que ya el cerebro no es capaz de mantener esa compensación y con un crecimiento pequeño del hematoma se me eleva la presión intracraneal y el paciente se hernia y se muere. Entonces, a eso se refiere. ¿Y por qué yo no debo disminuir la presión en un paciente? ¿Por qué no puedo yo manejar un paciente con hipotensión? Un paciente con TEC, ¿por qué no lo puedo resucitar hipotensivamente? Porque la presión de perfusión cerebral es igual a la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracerebral. Esa diferencia hace que el cerebro se me perfunda. ¿Cuál es la presión normal intracraneal? Nosotros acá, ¿cuál es la presión de nosotros intracraneal? 50. Esa diferencia es lo que la presión de perfusión cerebral, la diferencia para que el cerebro se me perfunda debe haber una diferencia mayor de 50, idealmente entre 50 y 70. La presión intracerebral normal es de 20, ¿cierto? Esa es la presión intracerebral normal. Pero cuando yo empiezo a regar el cerebro, pues como hay una masa ahí que me está haciendo como un efecto de masa, un sangrado, se me empieza a comprimir el cerebro, se me empieza a comprimir, se me eleva mucho la presión intracerebral. Entonces, si yo al paciente,
si el paciente tiene una presión arterial media de 65, ¿cierto? Y tiene una presión intracerebral de 50, que eso puede suceder cuando uno tiene un hematoma epidural, esa diferencia de presiones es muy bajita, entonces no me perfunde el cerebro. Entonces, si yo no garantizo una buena perfusión cerebral, el cerebro se me muere. Eso es lo grave pues, de un TEC, que el paciente haga muerte cerebral. Entonces, por eso, yo tengo que mantener una presión arterial media, por lo menos. Bueno, cuando tengo un TEC severo, entonces lo que hay que hacer es medir la presión intracraniana para saber cuánto tengo que permitir la presión arterial media para garantizar una presión de perfusión cerebral, por lo menos de 50. Entonces, eso es un manejo en UCI. Bueno, ¿cómo se clasifica el TEC? Leve, moderado y severo. Esa es la clasificación según el Glasgow. Pero también se puede clasificar según la lesión cercana. Esta es una fractura de los huesos, según la morfología de la lesión. Para decir un TEC leve, para decir leve. Por la escala de Glasgow. 13 a 15. De 13 a 15. ¿Estás seguro? Sí. Eso dice la TLS. La TLS está en la clasificación según la escala de Glasgow. Leve, de 13 a 15. O sea que si un paciente tiene un Glasgow de 13, es leve. Podría ser porque está desorientado y por apurar el llamado. Y severa es de 3 a 8, incluyendo el 8. El 8 es severo. Y también se puede clasificar según la morfología de la lesión. Fracturas del cráneo o lesiones intracerebrales. Y estas son las lesiones focales y difusas. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a hacerles la clasificación de acuerdo a la escala de Glasgow. La escala de Glasgow, ¿cierto? ¿Cómo se hace la escala de Glasgow? Ustedes se han preguntado cómo se hace la escala de Glasgow. Yo con la escala de Glasgow tengo muchas inquietudes y hemos tenido varias diferencias con mis compañeros. Porque la parte que más diferencias tenemos es en el puntaje motor de 4 y 5, que es una respuesta motora de 4. Acá está. Esta es la original, esta es la escala revisada. Esta es la nueva escala de Glasgow. Usted ya se sabe la parte de hay una parte que dice que no es evaluado. Ese es solo el nuevo. ¿Cuál es el menor puntaje? 3. En estos días estaba yo de turno y llegó un médico con un paciente, era lo más terrible porque era un señor, pues, pero tenía ya casi los 70 años, entonces estaba trayendo a un paciente, entonces con una CB. Entonces el médico llega y le pregunta, bueno, ¿cuál es la escala de MINS? Le pregunta al médico. Entonces el médico le dice, la escala de Glasgow es por ahí de 2 o 3, 8 o 3. Entonces, a mí me dio risa. Le preguntan la escala de MINS y dice que la escala de Glasgow es de 2. Uno puede tener una escala de Glasgow de 2. No, cierto, dile, no, hombre, mira, no, la escala de Glasgow, el puntaje es 3. Si usted no tiene ningún puntaje, le da 1, le da 3. Vean, la escala de Nins es le mostré cuál es la escala de Nins para que no se deje corchar. Vea lo que dice la parte motor. A revisar. Esta es la original. La 4, la respuesta motora es obedecer órdenes, la 6. Localiza el dolor, da 5. Y flexión, withdrawal. Bueno, eso es lo que antes se conocía como retira el dolor. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre localiza y retira? Localiza. No, porque esta es una respuesta. Si obedece órdenes, el va a decir. Pero usted la... Localizas. Hay varias definiciones. Yo creo que ustedes se metan a la página y tomen su propia conclusión. Yo como entiendo localiza, yo no entiendo así.
que le coge uno la mano. ¿Sí? Que el localiza es casi, o casi que le retira a uno. Pero la 6, la 5, localiza le localiza a uno, no le hace el estímulo doloroso. Y flexión normal es como un reflejo más primitivo que usted le hace el estímulo y él como que retirara. No localiza, sino como que retirara. ¿Dónde hace uno el estímulo doloroso? En el esternón. En el esternón no se recomienda hacer el estímulo doloroso, muy bien, porque el paciente al final del día está acá con la equimosis en el esternón y eso estéticamente se ve muy feo, porque entonces ya viéndolo intubado bien malo y ya les con ay, ¿pero qué le pasó en el pecho? Entonces el estímulo no debe ser así, debe ser acá en el trapecio o acá en el ocular o en las extremidades, y uno hace estímulos en las 4 extremidades. La flexión anormal, ¿cuál es? ¿Cuál es la flexión anormal? Esta es la flexión normal. Esta es la flexión anormal, la rigidez de decorticación y la rigidez de extensión es la rigidez de descerebración. Les van a preguntar cuáles son los signos de la fractura de la base del cráneo. ¿Cuáles son? Y les van a poner epistaxis. Todos los siguientes son signos de fractura de la base del cráneo, excepto. Entonces ponen el signo de Walker, el signo de mapache, epistaxis y hemotipa. Ahí está. Pero bueno, estos son los signos, la rinorrea y la otorrea, pero como le ponen epistaxis, entonces ese es el pacto. Le van a poner también unos tags. Acuérdense que la clasificación puede ser por la escala de Glasgow o por la lesión, ¿cierto? Por una lesión focal, entonces yo puedo decir a ese paciente, ¿qué hematoma es este? Sí, porque así se ve, la barriguita de la mujer embarazada. ¿Por qué? Porque está en la capa, está pues entre el hueso y la dura madre, entonces como se empieza a acumular la sangre en ese espacio, se ve como la dura madre, así, toda bien formada. Él les va a poner, generalmente pone un tag y dice, ¿qué lesión es esta? Entonces pone un hematoma epidural, un hematoma subdural, una hemorragia intraparenquimatosa, o es un tag normal. Este es el hematoma subdural, se ve así en media luna. El otro es como lente biconvexo, este es en media luna, no se le ve la barriguita así del hematoma subdural. Este es un hematoma, está bacán, es un hematoma subdural crónico con resangrado. Si ustedes se dan cuenta, este es el signo del hematocrito. Acá hay algo, sangre vieja, esta es sangre nueva. En este de acá, este es un hematoma subdural agudo. El hematoma subdural agudo se ve la sangre. La sangre lenta se ve hiperdensa. La sangre se ve hipodensa, la sangre se ve hiperdensa, blanca. Así se ve la sangre. El impacto se ve hipodenso, es decir, subir. Esto es hipodenso. Esto es hipodenso, más o menos este es hiperdenso, y enseguida les muestro un hipodenso. Porque también va la pregunta del paciente anciano que se casa hace 15 días, que lo llevan porque lleva 2 días con retraso del estado de conciencia. La lesión más probable es. Entonces, la respuesta es como hematoma subdural crónico, que eso es lo que uno podría hallar en el TAC. Contusiones hemorrágicas bifrontales, ¿cierto? Hemorragia intraparenquimatosa, con extensión a los ventrículos. Entonces, eso es según. Sí, eso es en todos los ganglios basales derechos. Muy bien. Entonces, ¿cómo se maneja un paciente con un TEC? Se maneja igual que cualquier paciente con trauma. Siempre que tengamos un paciente con el tratamiento de estado de conciencia, vamos a hacer el A, B, C, D, E. Y la idea es de la enseñanza, uno hacerlo como en orden. Primero la A, después la B, después la C, después la D. En la práctica uno lo hace como simultáneo. Cuando uno está evaluando la B, ya está casi que también evaluando la C, porque uno está tomando la presión arterial, la presión cardíaca. Primero de entrenamiento, pues enseñamos cómo hacerlo por pasos. La ABCD, el trauma, que es la revisión primaria.
Y esta es la revisión secundaria. La revisión primaria, ustedes ya saben que es algo como dinámico. Entonces, el paciente se me vuelve y se me compromete, entonces empezó a deteriorarse, vuelve a la ABC, vuelve a la ABC. Es este, ¿cierto? Mantener la vía aérea permeable con protección de la columna cervical. B, la ventilación y la respiración. Ustedes ya saben cómo se hace la B. La C, circulación con control de la hemorragia. La D, déficit neurológico. E, exposición y control de hipotermia. ¿Cuál es la manera rápida, sencilla de evaluar al paciente en 10 segundos? Es esta. Así le hago la ABC de rápido al paciente. Le pregunto, ¿cuál es el nombre y qué le pasó? Si él me responde esas dos preguntas en menos de 10 segundos, yo ya sé que la ABCD está intacto. ¿Por qué? Porque es capaz de hablar, entonces la A, la vía aérea está permeable. B, está respirando bien, que es capaz de responder las dos preguntas. En la C probablemente no esté en shock porque está orientado, pues el cerebro está bien perfundido, por lo cual es capaz de decirme el nombre y qué le pasó. Entonces está, y si me dice que le pasó, está orientado, entonces ya iba en rango de 15. Entonces es una forma fácil de evaluar el ABCD. Entonces, ¿a cuál le saco el ABCDE? Al paciente que yo cuando me enfrento a él no me responde. Ese es el que le hago el ABC, el que está inconsciente. Y en la D que evalúo el déficit neurológico. ¿Y qué se evalúa? En la escala de Glasgow, que ya todos la sabemos hacer, las pupilas, que no haya anisocoria, y el déficit motor. Yo sé que todos saben hacer la escala de Glasgow, y llegan y ponen también cómo están las pupilas, pero yo como evalúo el déficit motor. Tengo que hacerle el estímulo en las externas para ver si hay un déficit. Y también para ver si está pues, hemipléjico o si está parapléjico o cuadripléjico. Y está la escala de Glasgow. Métanse a la página, hay unos videos de cómo se hace la escala de Glasgow. La escala de Glasgow es una escala dolorosa. Desafortunadamente yo le tengo que hacer un estímulo doloroso al paciente cuando no me responde al llamado. Entonces, tengo que observar cómo responde y ver cómo es el estímulo y dar un puntaje. La escala de Glasgow también se hace seriada para yo ver si el paciente se me está deteriorando o no. La apertura ocular ya todos sabemos, ¿cierto? Estos son los puntos: espontáneo, sonido, al dolor no tiene ninguna respuesta. Esa es la fase. La respuesta verbal, orientado, confuso, palabras inapropiadas, sonidos incomprensibles o ninguna respuesta. Y la respuesta motora, esta es que obedece 6, localiza 5, flexión normal 4, flexión anormal 3, rigier de extensión 2 y ninguna otra. Entonces ahí viene el chiste, ¿cuál es la escala de cálculo máxima de la diferencia? 14, porque como ya no obedece, no obedece. Entonces, ese es. Entonces, paciente que tiene apertura ocular al estímulo doloroso, hace sonidos incomprensibles y retira el dolor. ¿Cuál es la escala de Glasgow de ese paciente? ¿Cómo? ¿Cuál fue? Apertura ocular al estímulo doloroso. Sonidos incomprensibles al estímulo doloroso. Y retira al estímulo doloroso. 9. A mí me da 8. Es que nos debería dar todo lo mismo porque se va a hacer una pregunta del examen. Le van a poner este caso, le van a poner la escala de Glasgow de este paciente es 10, 9, 8 o 7. Entonces, porque no crean que le va a poner 3, 8, 12 o 15. No, se le va a poner así bien pegadito para que sea más difícil saberlo. Entonces, vean, repasemos. Apertura ocular al dolor, 2. Sonidos incomprensibles, 2. 4. Retira el dolor, que es la flexión normal, 4.
más 4, 8. Entonces la respuesta correcta sería 8. ¿Y cómo se hace? ¿Cuáles son los sitios para hacer esa estimulación? Esto es lo que dice la escala de Glasgow y es en los dedos pues casi que en la uña, en la punta del dedo, en el trapecio. A mí me gusta mucho este del trapecio. Este es muy bueno porque uno casi que queda como saludando al paciente. Que yo les cojo la manito y parece como que me saludando y aquí le hago el estímulo doloroso. Entonces a veces dicen, querido doctor, como lo saluda, ¿cierto? Pero seguro si les saco alguno de ustedes acá, me madrea. Ese duele mucho. Entonces yo le hago el estímulo doloroso y miro qué tal. Pero este tiene un problema, que es el paciente que tenga trauma raquimedular. Porque si el paciente tiene un trauma raquimedular a nivel alto, entonces no va a tener respuesta. En el arco supraorbital. Inclusive, porque así yo sí evalúo bien, si el paciente tiene un trauma raquimedular, acá sí va a sentir, pero si le hago acá, puede que no sienta, depende del sitio de la lesión. Entonces, en este día están comentando un paciente en una de las clínicas donde trabajo y están diciendo, no, es un paciente que tiene un TEC severo, pero también tiene un trauma raquimedular a nivel de C1 y C2. Entonces que lo quieren traer porque, como tiene un TEC severo, para cuidarlo para donación de órganos, porque tiene un Glasgow de 3. Entonces yo le dije, bueno, ¿cómo le salió el TAC? A mí me parece que ese paciente, como lo estás comentando, puede ser un trauma raquimedular y alto a nivel de C2 y C3, que está en un shock neurogénico. ¿Cómo se dice? El shock neurogénico. Entonces, claro, también si ese tanque que está normal, entonces digo, bueno, será que fue un shock neurogénico, por eso es que el paciente tiene un Glasgow, porque le están haciendo el estímulo doloroso en las extremidades. ¿Qué tal si lo hacen acá en sus facilidades y abren los ojos? Ya no es un Glasgow de 3, porque si ya el paciente, inclusive el paciente le abre los ojos y abre los ojos, levanta la mano y no me levanta la mano, ¿cuál es la respuesta motora de ese paciente? Abra los ojos, ya abre los ojos. Pero le digo, levanten las manos y no levantan las manos. Entonces, ¿cuál es el caso de ese paciente? 3. Pues, la respuesta motora es 1. O el 6. El 6 porque me está obedeciendo órdenes. Abra los ojos. Ciérrenlos. Ábranlos. Me está obedeciendo órdenes. Yo siempre le doy el mejor puntaje. ¿Cierto? No le doy el peor, sino el mejor. Entonces, por lo menos el paciente está, cuando yo le hago el estímulo doloroso y me retira con el miembro superior izquierdo. Pero cuando le hago el estímulo en el lado derecho no me mueve porque está hemipléjico. Entonces, ¿cuál es el puntaje para él? En la escala motora. 4. Es 4 porque me está retirando con el. O sea, yo le pongo la mejor. Así es, ese paciente tenía 4, la parte motora. Entonces, ese que me abre los ojos me está obedeciendo órdenes. Lo que pasa es que ese probablemente vaya a estar intubado, entonces la respuesta verbal no es evaluable porque está intubado. Entonces, le pondría en la respuesta verbal no evaluable, ese es como el parámetro nuevo. ¿Sí o qué? Es este. Es que no valorable. ¿Ven? Entonces eso es. Y esto es lo que ellos hablan de las características de la respuesta flexora. Créanme que eso es el chicharrón. Ven que le pregunto, entonces le he preguntado a mis compañeros y hay unos que dicen, bueno, si pasa la línea media, eso es 5, pero si no la pasa, es 4. Entonces los dicen, no, papá, si sube la clavícula o no. Si sube la clavícula, es 5, pero si no le alcanza a subir, entonces es 4. Entonces créanme que ese es el chicharrón, ¿vale? Pero esto es lo que ellos dicen ahí en la escala de Glasgow, cuál es la flexión normal y cuál es la flexión anormal. La flexión normal es rápida, variable y brazo lejos del cuerpo.
Y yo sé cómo lo asocio. Es que la respuesta, eso es casi que retirar y eso es un reflejo primitivo. Eso usted no lo hace consciente. Usted le hace un estímulo doloroso y el reflejo primitivo es usted retirar. Entonces casi que le quita el estímulo. Localiza lo que yo en mi práctica me enseñado es que yo le hago el estímulo doloroso y él como que intenta coger la mano. Muchas veces me la cogen y todo, yo estoy haciendo así, cogido, eso es localizar. Pero bueno, ahí les dejo para que cada uno interprete cómo es. Miren el videito que explican ahí en la escala de Glasgow, cómo se hace la escala de Glasgow, que ellos ahí dicen que retira, es así como cuando usted hace el estímulo en la mano y él la aleja. Entonces, este sería 4. La flexión anormal. Esa sería la flexión, perdón, la flexión normal. Esa sería la flexión normal. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la escala de Glasgow. Espero que en el examen, cuando les pregunten, paciente que tiene apertura ocular al estímulo doloroso, hace sonidos incomprensibles el estímulo doloroso, y retira el estímulo doloroso a tonos de 8. ¿Listo? Ojalá que sí. Pero como hay unos que no van a estudiar porque ya ganamos estos 2 exámenes, esas preguntas tan fáciles, que háganlas en inglés todas, muchachos. Puta, ni voy a estudiar por ese examen tan fácil. Pero bueno, las pupilas van también en el examen neurológico. Me acuerdo una vez una estudiante mía de acá de la cooperativa que me llevó un paciente allá a uno de los sitios donde trabajo, que la pelada fue tan acuciosa que llegué, profe, ya es que se cayó y entonces él está muy somnoliento, tiene un Glasgow de 13, pero yo le veo esa pupila, veo una pupila no está midriática y la otra está normal, entonces yo creo que tiene un hematoma y entonces yo apenas le mire, ya, si tenés toda la razón, le tomamos el TAC y tenía un hematoma subdural, y yo, tan juicioso, mi estudiante, hombre. Qué orgullo. Entonces, bueno, no se les olvide mirar las pupilas. ¿Cómo se maneja el TEC leve? Eso es fácil. La pregunta es, ¿qué pacientes con TEC leve necesitan un TAC? Esa es la pregunta buena, y esa es la pregunta que hace... Sí, es una lista grande, ¿cierto? Te vea. Bueno, ¿cuál es la definición de TEC leve? Esa también es la otra pregunta que tiene que la definición de TEC leve. ¿Por qué? Un paciente que llega y se cae, se golpea la cabeza, no pierde el conocimiento, pero se golpea acá, tiene su chichón. ¿Es paciente de TEC leve? Porque tiene una escala de Glasgow y tiene 15. Pero simplemente se golpea la cabeza, no pierde el conocimiento, tiene amnesia, nada. Ese paciente tiene un TEC leve. ¿Se puede contar? ¿No? No, pero no les quitemos los niños, no. Cuando mayor de 65 años, ese es uno de los criterios. Pero hay lo que yo entiendo por TEC leve. Es un paciente con una puntuación de Glasgow de entre 13 y 15, pues ya la reanimación, pero tiene que haber historia de que perdió el conocimiento, de que tuvo amnesia o... ¿cuál es la otra? Me falta una. Que haya perdido el conocimiento, amnesia y no me acuerdo cuál es la otra. Entonces, si tiene cualquiera de esas cosas y ya tiene un Glasgow de entre 15 y 13 es un TEC leve. Entonces, bueno, a veces siempre se le hace el ABCD, probablemente no vaya a encontrar muchas cosas en el ABCD inicial, pero lo que tengo que definir es a cuáles les voy a hacer TAC y a cuáles no. Entonces hay una lista de pacientes de alto riesgo, entonces a esos son los que se dan TAC. Para eso va a ser una pregunta del examen, cuáles son los pacientes con TEC leve que se les hace TAC. Entonces, y de acuerdo a lo que encuentre, eso se hace, ¿cierto? Entonces, veamos. Después de hacer el... Ay, perdón. Este es el algoritmo. Entonces, el paciente está despierto y puede que esté orientado. Hago la historia, siempre uno hace una historia de todos los pacientes, les hacemos... Este del TEC leve, probablemente le vamos a hacer una revisión secundaria y entonces ya sabemos bien la historia, el mecanismo de la lesión, hace cuánto fue, si perdió o no el conocimiento, si tiene amnesia, dolor de cabeza o vómito. Lo examino y hago el TAC. Si el TAC está normal,
A esto no los hospitalizo de entrada, sino depende de lo que encuentren. Decido hospitalizarlos si presenta cualquiera de estas cosas, ahí les dejo la lista, pero si no, le doy de alta. Entonces, ¿cuánto tiempo puedo vigilar un paciente más o menos con un TEC leve? ¿Cuánto tiempo lo debería? ¿Cuánto? Sí, por lo menos, yo creo que pensaría que más, por lo menos unas 12 horas. Inclusive uno le debería dar por lo menos 24 horas en vigilancia neurológica, ¿cierto? Para que no se vaya a deteriorar. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de TAC? Los que tengan fracturas expuestas, signos de fractura de la base del cráneo, ya sabemos cuáles son, ¿cierto? Son los que ya mencioné en la diapositiva anterior. Dos o más episodios de vómito y los mayores de 65 años. Estos son de alto riesgo. A todos esos, prácticamente un paciente de 70 años que se rodó por las escaleras y perdió el conocimiento, ese paciente, así tenga un largo de 15, ese paciente se ganó la tomografía. Si es un peatón que también tiene más de 65 años y una historia de pérdida del conocimiento, de amnesia, ese paciente necesita, solamente por ser mayor de 65 años, necesita TAC. Y estos son los que dicen ahí la TLS, son los mismos. Ahora los signos, es que cualquier signo de la fractura de la base del cráneo, por ejemplo, hemotímpano, ese es un signo de la fractura de la base del cráneo, ojos de mapache, líquido cefalorraquídeo, otorraquia o rinorraquia, y el signo de Bato, ¿cierto? La equimosis ahí. Bueno, y es lo mismo que dice. ¿Cuáles pacientes? Esta es la pregunta que se hace la guía colombiana. ¿Cuáles pacientes con TEC leves les hace TAC de cráneo? Allí ellos sacan la misma lista. Lo que pasa es que cambia como unas cositas. Por ejemplo, ellos dicen que para nosotros, los mayores de 60 años, hay que hacerles TAC. No 65, sino 60. Y ahí les dejo la listica de cuáles son. Entonces, pues si le encuentro cualquier anormalidad en el TAC, lo hospitalizo. ¿24 horas de la tele que deberían observar al paciente? Y si después de que el paciente está asintomático, totalmente despierto, alerta, y sin ninguna anormalidad neurológica, y está viendo alta, la adicción está viendo alta, así se la pierda. Pero con indicaciones. Siempre con una lista de chequeo, como por si, y uno no se le dice al paciente, sino al acompañante, ¿sí? Porque si convulsiona es benigno, no se da cuenta cuando convulsiona. Si pierdes el estado de conciencia, si tienes alteración del estado de conciencia, también benigno, no se da cuenta que tienes alteración del estado de conciencia. Entonces eso es lo que acompaña. ¿A qué pacientes debo trasladar de un primer nivel a un mayor nivel de complejidad? Casi que a los que necesiten un TAC, ¿cierto? A los que tengan los que tengan toda esta lista. Ahí se les va a dar porque ustedes eso se les van a preguntar. Les voy a decir qué me pasó a mí cuando yo estaba interno. Me pasó del paciente intoxicado con alcohol. Un paciente sufrió un accidente de tránsito en calidad, creo que era de pasajero de moto, pero estaban en estado de emergencia, lo llaman al hospital donde yo estaba hablando de cirugía, del médico general, y me dijo, ¿qué puedo suturar? Me encanta. ¿A quién quiere suturar? Ya, ese pelado de allá. Pelado, está pero reborracho y dormido. Entonces ya no hizo casi que sin anestesia. Ya la tiene. Entonces, lo tratamos de que era un borracho. No haga ahorita se despierta, lo suturé. Cuando volvía a la curva, me decía porque la dice, que no te mala dice, pero yo ¿qué pasa con el paciente? Si el paciente por la mañana estaba como que ella de celebración y se murió. Nadie está con mal suturado. Quedó mal suturado, ¿cierto? Pero no. Ese es algo que pasa mucho con los médicos. Como está borracho, no le paran bolas. Párenle bolas. Inclusive yo intubo borrachos cuando que es un TEC severo. Y entonces yo dije, no le pongamos nada, que tiene un Glasgow de 3, ¿cierto? No hay que ponerle nada. Entonces, laringoscopia y tubo. Eso no se hace, muchachos. Siempre hay que ponerles algo. Laringoscopia, tubo, le puse el tubo y el paciente, no, vámonos ya para el TAC normal. ¿Sí o qué? Y ya, pues putan un año axonal difuso, el paciente no responde. Al cabo de las horas, el paciente se fue despertando, le pasó el efecto de la rasca, y entonces yo quiero que le quite el twist.
poquito de tubo para afuera, pero eso es fácil de despertar, pero se le hizo lo que había que hacer, diferente al otro que no, está borracho. ¿Sí o qué? Dije, ¿cómo es suturado? La primera opción más suturado es hacer un severo y que como estaba borracho no se le hizo ningún examen para identificar que era un hematoma epidural, lo que tenía el paciente, y nunca le hice el tag, entonces no lo identifiqué. El hematoma epidural no lo llevé a cirugía y el paciente se murió. Entonces por eso es que los pacientes borrachos no los discriminan. ¿Sí o qué? De pronto alguno de ustedes llega de borrachito ya al servicio de urgencia, uno nunca sabe cuando ya vengan, cuando terminen esta sentencia. Pero no creo que demanden. Pero generalmente en Estados Unidos sí demandan mucho. ¿Y ustedes saben cuál es el médico que más demanda? Al de urgencias. Ese es el que más demanda. Entonces, como tiene tanto miedo de tanta demanda, ya si un paciente va a urgencias y eso le hacen hasta resonancia para decir así es que estaba normal. Entonces, la cuentica al final le salta, pues se va. Bueno. TEC severo. Bueno, el TEC moderado se maneja casi que como el siempre se le hace tomografía. Si se empieza a deteriorar, ahí ya sí el 90% mejora, entonces casi que les doy altas después de... Pero si se empeora, hay que hacerle tag de control y definir si es para manejo hospitalario, para manejo quirúrgico. ¿Cuál es la escala de Glasgow para TEC severo? Si un paciente tiene una escala de Glasgow de 8, ¿es TEC severo o no? ¿Y qué hay que hacerle? Hay que asegurar la vía aérea. Si yo en el ABC y en la vía aérea tengo una escala de Glasgow de 6, de ahí lo aseguro. No es que no vas a asegurar la A, pero en la D sí, porque ya es un TEC severo, hay que asegurar la vía aérea. Bueno, entonces, ¿qué medidas utilizo yo para bajar la presión intracerebral? ¿Qué pacientes anticoagulantes? Les doy profilaxis para convulsiones. Se hiperventila a los pacientes también para bajar la presión intracerebral. ¿Cuál es la presión arterial con la que los debo reanimar? Entonces, bueno. ¿Cómo? Porque estos pacientes llegan hipertensos y uno les ve con 180 de sistólica, 90 de diastólica. Entonces uno dice, ¿sabes qué es el momento crucial? No, le haga la presión, porque si le bajo la presión y él tiene la presión intracerebral aumenta, ahí sí le tumbo la presión de perfusión cerebral y empeoró el daño secundario. Listo. Entonces cuando voy en la A, a todo paciente le voy a colocar oxígeno al 100%, que es la máscara de no reinhalación. Y la saturación mía, ¿cuánto era la en el paciente con ACE? ¿Cuál es la saturación que deseaba? Y en T, que es mayor de 98, para que lo tengan presente. Mayor de 98. Espera, yo me fío, a ver qué dice. Mayor de 98. O sea que en ese sí, porque como la hipoxemia me empeora la lesión secundaria, no quiero hipoxemia. Entonces por eso es que cuando yo tengo ya el TEC severo, intubo, porque no quiero que el paciente, quiero tenerlo bien oxigenado. Entonces, con respecto a la hiperventilación, no se recomienda la hiperventilación de rutina.
Es más, yo les recomiendo que ustedes no hiperventilen los pacientes que ustedes allá en el pueblo encontraron con un TEC severo. No los hiperventilen a todos de rutina. Hay unas indicaciones, hay una indicación y es en estos. En el que tienen una lesión grave y que tienen deterioro neurológico agudo o signos de herniación. Es decir, si el paciente se les deteriora al frente de ustedes, tenía ingreso con un Glasgow de 18 y ya, pues que 18. Ya ingresó con un Glasgow de 13 y ya va en 8, se me deterioró. Entonces, a ese sí le hago, ese sí puede que cuando lo intube lo hiperventile un poquito, pero no es hiperventilar como tal, sino mantener un aseo de aproximadamente 35. Esta pregunta está buena. Esta pregunta que ellos hacen en las guías colombianas es: el paciente con TEC severo, la intubación orotraqueal prehospitalaria comparada con la intubación orotraqueal en servicio de urgencias disminuye la discapacidad neurológica o la mortalidad evaluada los 6 meses posteriores de la lesión. ¿Qué creen que recomienda la guía colombiana? Que uno puede intubar prehospitalariamente. Pero sí, a mí me llama mucho la atención esto, pero es que lo que yo tengo entendido es que debe ser por un personal entrenado. La intubación no es fácil, todos nos hemos dado cuenta que intubar no es fácil. Y menos un paciente con un TEC severo que probablemente vaya a estar haciendo fuerza para no dejarse intubar. Entonces, va a ser más difícil, además que le tengo que proteger la columna cervical. Bueno, entonces la recomendación es que sí, sean intubados por vía orotraqueal en el prehospitalario. Tiene que ser un médico, pensaría yo, o una PH con mucha experiencia. Y vea cómo recomienda. ¿Se acuerda que estamos hablando si se puede dar succinicolina a uno en los pacientes con TEC? Realmente no es una contraindicación, sí se puede dar. Y esto es lo que recomienda la guía colombiana. Fentanil de succinicolina. Yo tengo en mi mente otro esquema. Lidocaína, tiopental y succinicolina. ¿Por qué tiopental? Porque me sirve como para las convulsiones. Pero bueno, hay varios esquemas. Ustedes ya se llenan de motivos, pero vea que sí se puede. Y esto es lo que dice la ATLS. Esta es la meta de presión arterial sistólica que yo deseo en un paciente con TEC. Es decir, que la sistólica sea mayor de 100. Pero bueno, si me lo preguntan es con las guías europeas, ¿cuál es la meta? Estas son las metas en los paraclínicos. Y acá dice: sistólica mayor de 100, la temperatura, la glucosa, la hemoglobina mayor de 7. Estos son los parámetros: CO normal, pH normal. Que las plaquetas estén por encima de 75.000 y que bueno, acá pones que la saturación de oxígeno mayor igual a 95, pero en el texto dice que a 98. Con una presión de perfusión cerebral mayor o igual a 60 y la presión intracraniana normal. Esas son las metas. Y vea lo que dice la guía de la Europea de Sangrado. Los pacientes con TEC severo recomendamos que les mantengan una presión arterial media mayor o igual a 80. Medio, mayor o igual a 80. Entonces, estos pacientes no se reaniman hipotensivamente como los otros. ¿Listo? Hay que revertir la anticoagulación. ¿Cómo se revierte la anticoagulación de un paciente que está anticoagulado con warfarina y tiene un sangrado? Lo atropelló una moto, llegó con un Glasgow de 15, como tenía 68 años, le hicimos el TAC y tiene un hematoma subdural agudo. ¿Qué debería ser? Vitamina. Vitamina K. Claro. Sí, está bien. ¿Cuánto es claro? 15 a 30. Pero, ¿le puedo colocar alguna otra cosa, Omar? Creo que es de 10 a 15, 10 a 15 cc. Pero bueno, ustedes conocen este complejo de protrombina. No lo veo. ¡Tararán! El complejo de protrombina, el octaples. El octaples. El complejo de protrombina, eso es lo que se le coloca a los pacientes para revertir la anticoagulación. Pero supongamos que sea heparina, que está anticoagulado con heparina, entonces protamina. La protamina también sirve para la heparina de bajo peso molecular. Si es el Pradaxa, el Pradaxa tiene uno propio, que es
el idarucizumab. Idarucizumab. Me cae la calza. Bueno, entonces la hiperventilación no se recomienda de rutina. Entonces no empiezan a hiperventilar los pacientes porque ¿qué pasa cuando yo hiperventilo a un paciente? ¿Qué me pasa a nivel cerebral? ¿Me produce vasodilatación o vasoconstricción? Vasoconstricción. Y si es muy severa, me puede producir inclusive zonas de isquemia. Entonces por eso es que no se recomienda la hiperventilación. Manitol. ¿Qué paciente les coloco manitol? ¿Cuál es la dosis de manitol? 5 cc por kilo. Manitol, perfecto, 5 cc por kilo. En términos prácticos es 1 gramo, la dosis de impregnación es 1 gramo. 1 gramo por kilo. Entonces, yo peso 100 kilos. ¿Cuánto sería? Entonces serían 500 gramos. 1 gramo por kilo. 100 gramos, perdón. Parece que estaban despiertos. Entonces serían 100 gramos. ¿Cómo viene el manitol? Al 20%. ¿Y eso qué significa? Que 100 mililitros están en 20 gramos. Y yo necesito, la dosis inicial mía son 100 gramos. Entonces necesito 500 mililitros. Igual si vea, profe, si hubiéramos multiplicado 100 por 5 a 500, es cierto. Pero por eso es que no, generalmente no le da, eso si usted se lo da vía oral, pero como este es vía venosa, entonces no le da diarrea. Pero sí me lo puede deshidratar, entonces el paciente que esté hipovolémico no se recomienda tanto el manitol. ¿Y a cuál se los doy? Al que está bajo observación me dilata una pupila, mi padre dice que pierde conocimiento, así que le doy manitol, o también los otros, o la solución salina al 7.5. Porque si está en hipnótica, yo no puedo ladrar. Miro la respuesta corneal, el reteo vesiculocular, oculomotor, el carinal, las metas. Lo que pasa es que una de las cosas en TEC es que el paciente está hipotenso. Cuando un paciente en TEC está hipotenso, usted no le meta la culpa al TEC, la culpa a la C, porque entonces puede proceder a la instrumental. Entonces, igual un paciente que tiene un TEC severo, pues también puede tener un shock, que se golpeó por su politrauma y tiene un sangrado intrabdominal. La prioridad es la C. Entonces, en el ABC, cuando yo voy en la C, si este paciente tiene un shock hemorrágico porque tiene ruptura del vaso, entonces tiene la plasma positiva, entonces ese paciente, no es que yo no llegaba a derecho, yo tomo la decisión que es operarlo, ya yo lo llevo a cirugía, y ya después de que controlen el entonces ya activo el ABC y la parte neurológica. Entonces,
porque digamos que eso está confuso. Yo lo hubiera reanimado, me está joven, lo hubiera quedado para adelante. Así, como el meme ese de que yo pago los dientes y la cosa no me da. Lo que pasa es que cuando el paciente hace el paro, llega el paro para el servicio de urgencia, uno mira si tiene actividad eléctrica o no. Si tiene actividad eléctrica, digamos que usted va a echar, pero prácticamente el paciente está muerto. Porque uno le asume que es por un choque hemorrágico, y si ya está en paro, está muy avanzado ese choque. Pero no parece, digamos, a lo mejor unas cosas se puede decir, si uno no trae atención, pero generalmente el paciente que llega a un servicio de urgencia, con historia de trauma, llega en paro, si llega en historia, no se ve. Pero si llega en actividad sin pulso, se puede dar como un chance. Pero igual, le va muy mal y también se mueve, porque generalmente es pobleno. Entonces, hay una sorpresa de generalmente ya cuando están en paro. Si viene un personal APH, pero si viene a la calle así solo, no. Probablemente no era para reanimar. Realmente, si llegó en paro, no era para reanimar. Pero si llegó con pulso, sí, claro, era para intubar, hacerle todo. Y no le intubaron de entrada. Igual se murió. Bueno. ¿Se puede dar solución salina o manitol? ¿Cómo se prepara la solución al punto 75? Pregunta de examen. ¿Sí o qué? A ver, no tengo cómo se prepara ahí. Pero la dosis entonces sí es por kilo. ¿Cierto? Pero yo creo que la tengo en la siguiente diapositiva. Casi la tengo. Entonces, va a la misma solución salina que manitol. No sean los dos, sea uno de los dos. Probablemente uno prefiere la solución salina hipertónica al manitol cuando el paciente está hipovolémico. Uno más bien le da solución salina. Pero es lo mismo, la misma evidencia. ¿Y cómo se prepara? Se prepara así. Se coloca una mezcla de solución salina al punto 9 más ampollas de cloruro de sodio al 60%. Entonces, para preparar una solución de 250 cc de 15 ampollas de cloruro de sodio y los mezclo en 100 cc de solución salina normal. Y ahí ya tengo la solución salina hipertónica, y le doy los cc por kilo. Entonces, si el paciente pesa 70 kilos, le daría 140 mililitros de esta solución. Los barbitúricos no se recomiendan así de rutina pues, para los pacientes. Eso es casi que un manejo en UCI, el coma barbitúrico. ¿A quiénes se les dan anticonvulsivantes? Porque sí se les da. A estos de acá. A los que tengan una convulsión en la primera semana, pues claro. El que tenga un hematoma intracraneal también le debe dar profilaxis para convulsión, y el que tenga una fractura de cráneo deprimida. Esos son los pacientes para manejar con anticonvulsivantes. Y el manejo quirúrgico. Entonces, ahora sí, cuando yo opero un hematoma epidural, pacientes con TEC severo y que van a urgencias, hallazgos en la TAC de urgencias, ¿tiene un hematoma subdural con indicación de cirugía? Sí. Primeras 4 horas post-trauma, hematoma subdural. No. ¿Tiene un hematoma epidural? Sí. El paciente debe ser llevado de manera inmediata. Este es el grave, epidural. ¿Tiene edema cerebral con indicación de cirugía? O sea, hay que hacer una craneotomía descompresiva. Sí. El paciente debe ser llevado a cirugía en las primeras 24 horas. Esos son los tiempos para actuar. Entonces, no se les olvide. Puede ser, no creo que haya sido una pregunta de examen, pero para que los tenga presente. Eso es lo mismo. Y muerte cerebral. O sea, no tienen la toalla con los pacientes con TEC severo. La parte renal es la parte motora de Glass. Es decir, el paciente en la escala de Glass está casi con evidencia cerebral, se necesita un pronóstico, pero igual no tiro la toalla. O yo le hago todo hasta que el paciente me haga muerte cerebral. Sobre todo si son pacientes jóvenes, adultos, ellos pueden llegar muy mal neurológicamente, pero con las medidas que nosotros hagamos en urgencia, puede que garantizando una buena oxigenación, evitando la hipotensión y teniendo una buena volemia, el paciente haciendo las medidas antiedema, que ya mencionamos, de pronto el paciente
pues cuidando ese cerebro se me de todo lo contrario, que el cerebro después se desematrice y mejora el paciente. Y yo he tenido pacientes que llegan con Glasgow de 4 y después como a los meses me los traen y dicen, doctor, este es el paciente que usted sabe es un tumor, que está en una condición de celebración, y lo llevan caminando y hablando con la asistencia de la reconstrucción, pero hablando y normal, ya, y estudiando normal. Eso puede suceder, entonces para que no tiren la toalla. Pero ya cuando tiene muerte cerebral, es obligación de todos nosotros reportar a la red de trasplantes. Aquí tenemos protocolos ya para muerte cerebral. Generalmente a los pacientes no les debería hablar de muerte cerebral porque es el protocolo de Colombia. Entonces, cuando tengamos notificación obligatoria a todo paciente que tiene un daño menor de 5 a la red de trasplantes. Si hace parada cardíaca también hay que reportarlo, es de reporte obligatorio. Las IPS no lo reporten, los pueden sancionar, para que lo tengan presente. Y si hace muerte cerebral, como de paso, hay que reportarlo. Entonces, no tiren la toalla hasta que hagan muerte cerebral los pacientes, pero si hacen muerte cerebral, cuiden, porque de un donante se benefician muchos pacientes. Entonces, cuiden a los pacientes con muerte cerebral, trasladen a un centro de los que sean trasplantadoras para que cuiden a esos pacientes y de pronto se pueda dar como mejor calidad de vida a otras personas. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta sobre este tema, chisme, comentario. ¿No? Muchas gracias por venir. Trauma de cuello y trauma de tórax lo vemos dentro de 15 días, porque dentro de 8 días es primero el día del trabajo y el día de trabajo no se trabaja.